Vamos a repasar la parte de funciones racionales. Las funciones racionales eran aquellas funciones cuya forma era un cociente de dos polinomios, el numerador n de x y el denominador d de x. Y la condición es que el polinomio del denominador sea un polinomio distinto del nulo, es decir, el polinomio nulo es el que tiene todos los coeficientes cero o en sí el que es cero. En el caso particular que el denominador sea de grado cero, es decir, tengamos un número, entonces en ese caso lo que tenemos es una función polinómica. Lo que vamos a hacer es, en realidad, poder graficar o poder interpretar una gráfica de una función racional, sea polinómica propiamente dicho o no. Y para eso tenemos que hacer varias cosas. Primero vamos a determinar el dominio o el conjunto de definición. Vamos a determinar las raíces o conjunto de cero, la intersección con el eje de ordenadas, que es el eje Y, o también la llamamos la ordenada de origen, los intervalos donde la función sea positiva o negativa, las asíntotas verticales, horizontales o oblicuas, y con toda esa información podemos realizar la gráfica aproximada. Vamos a considerar un ejemplo y lo vamos a desarrollar. Consideremos la función esta. F de x es igual a x a la cuarta menos 2x al cubo menos 3x cuadrado más 8x menos 4. Vemos que sin importar el valor con el que reemplacemos a la x, siempre vamos a tener un número. Es decir, reemplacen a la x por el número que a ustedes se les ocurra, siempre van a tener un número, es decir, que siempre va a estar definida. Eso quiere decir que su dominio va a ser el conjunto de los números reales, que lo representamos por esta R. Siempre que sea una función polinómica, es decir, que el denominador sea un número, en este caso 1, o podría ser un número cualquiera, y de última distribuimos el denominador con cada uno de los coeficientes, vamos a tener que el dominio siempre son los números reales. Vamos a sacar las raíces ahora. Para poder sacar las raíces o determinar las raíces, como el polinomio es de grado 4, vamos a aplicar 2 veces Gauss, para sí llevarlo a grado 3 y después a grado 2, y después hacemos la resolvente. Bueno, acá les apliqué Gauss, tenemos el polinomio x cuarta menos 2x cubo menos 3x cuadrado más 8x menos 4. Pongo los coeficientes, siempre acuérdense que tiene que estar ordenado y tiene que estar completo, porque si faltara algún término le tenemos que poner 0. Pruebo, uno de los valores va a ser 1, como regla general, los ejercicios que vamos a ver, las raíces, una de las raíces o las raíces necesarias para poder llegar a hacer a poder aplicar la resolvente, va a ser 1 menos 1, 2 o menos 2. No vamos a trabajar con otros números más raros. Entonces probamos con 1, bajo el coeficiente, 1 por 1 es 1, lo sumo, me da menos 1, por 1 es menos 1, lo sumo, me da menos 4, por 1 es menos 4, lo sumo, me da 4, por 1 es 4, menos 4 más 4 es 0, y perfectamente tenemos que esa entonces, como da 0 el resto, tenemos que este de acá es una raíz, y la vamos a marcar en amarillo. Nos queda acá un polinomio, que es x al cubo menos x al cuadrado menos 4x más 4. Entonces lo resolvemos, lo ponemos de vuelta acá a los coeficientes y de vuelta volvemos a probar con 1 como raíz. Bajo el primero me queda 1, lo sumo me da 0, por 1 es 0, menos 4 es menos 4, acá me queda recto 0, entonces quiere decir que es una raíz. Y ya me quedó un polinomio de segundo grado incompleto, porque es x cuadrado más 0x menos 4, o sea, este término no existiría. Y como ya es de segundo grado, podemos aplicar la resolvente, donde a vale 1, b vale 0, c vale menos 4. Acá está aplicada la resolvente, hacemos todas las cuentas y llegamos a que las raíces que nos da esta resolvente van a ser el menos 2 y va a ser el más 2. Entonces, ¿cuáles son todas las raíces que nosotros vamos a tener? El conjunto de raíces que nosotros vamos a tener es el menos 2, el 1, porque eran los dos que habíamos considerado al principio, y el 2. Fíjense que en este caso en particular el 1 se repite. Analizamos entonces el orden de multiplicidad de las raíces. Para el menos 2 se repite una sola vez, el 1 se repite 2 veces, el 2 se repite una vez. Como se repite una sola vez, o sea, o es impar, entonces quiere decir que corta el eje X la gráfica. En el caso que sea par, quiere decir que rebota, y en este caso corta el eje X. La ordenada al origen la obtenemos reemplazándolas, haciendo la función cuando X vale 0. Reemplazamos, hacemos todas las cuentas y me queda, o nos queda, mejor dicho, que la ordenada al origen es menos 4.
Factoríamos la función, acuérdense que poníamos el coeficiente principal, x menos la raíz por x menos la raíz, en este caso la ponemos al cuadrado porque el 1 está dos veces, y x menos la raíz, y nos queda esta expresión completamente factoriada. ¿Por qué la factoriamos? Porque vamos a hacer el cuadro de signos. ¿Para qué el cuadro de signos? Para determinar dónde es positivo o negativo. Entonces, poníamos en esta columna todos los factores, x más 2, x menos 1 al cuadrado, x menos 2. Fíjense que como en este caso el coeficiente principal es 1 y es positivo, en realidad porque es positivo no lo ponemos porque no nos afecta. Acá ponemos menos infinito, una raíz que era menos 2, acá dejamos en blanco una columna en el medio para analizar un valor, la otra raíz que es 1 y la otra raíz que es 2. Tomamos valores entre menos infinito y menos 2, por ejemplo, tomamos el menos 10, entre menos 2 y 1 tomamos el 0, el 1,5 y el 10. Reemplazamos, si yo reemplazo menos 10 acá, me queda menos 10 más 2, me da negativo. Si yo reemplazo menos 10 menos 1, es menos 11, pero como está al cuadrado queda positivo, y menos 10 menos 2 es menos 12, que también es negativo. Cuando tomamos el 0, me queda 0 más 2 es positivo, 0 menos 1 al cuadrado es positivo y 0 menos 2 es negativo. Cuando tomo el 1,5 me queda 1,5 más 2 es 3,5 positivo, 1,5 menos 1 es 0,5 al cuadrado es positivo, y 1,5 menos 2 menos 0,5 que es negativo. Y cuando reemplazo por 10 me queda 10 más 2 es 12 positivo, 10 menos 1 es 9 al cuadrado es positivo y 10 menos 2 es 8 positivo. Fíjense que no lo analicé, pero que en realidad es lo primero que tendríamos que hacer. En las raíces, por ejemplo, para menos 2, ¿qué fila, o sea, qué factor se hace 0? En este caso, porque el menos 2 más 2 me daría 0. El resto de la columna ni la considero. El menos 1, ¿qué anula? Ahí anula el x menos 1 al cuadrado. El resto entonces no lo considero. Y el 2 anula al x menos 2 y considero eso. Acá contamos los signos menos, como tengo un signo menos y otro signo menos son 2, es par, entonces es positivo, acá como tengo uno solo es negativo, y acá como tengo uno solo es negativo, y acá como no tengo ninguno es positivo. Esta es una raíz simple, esta es una raíz doble y esta es una raíz simple. Fíjense que en la raíz simple a la izquierda y a la derecha siempre vamos a tener el mismo signo. En base a eso sacamos el conjunto de positividad, de menos infinito a menos 2 es positiva, de menos 2 a 1 es negativa, de 1 a 2 es negativa y de 2 a más infinito es positiva. Las funciones polinómicas no tienen asíntotas, ninguna. O sea, puede ser que la función crezca, como en este caso que vamos a ver la gráfica, pero no tienen asíntotas. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, las raíces, que era el menos 2, el 1, que estaría acá en el medio, agrando un cachito la imagen, ahí estaría el 1 y el 2. Y el menos 4, que era la ordenada al origen. Y después lo que hacemos es lo siguiente, nos fijamos en el cuadro de signos o en el conjunto de positividad, donde la función era positiva y donde la función era negativa. La función era positiva a la izquierda del menos 2 y a la derecha del 2. Entonces, a la izquierda del menos 2 la función está por arriba y a la derecha del 2 también la función está por arriba. Sigue creciendo, no se acerca a nada, no tiene asíntota, aunque sea bastante verticales. En el resto es negativa. Entonces, entre el menos 2 y el 1 la función es negativa, pero acuérdense que tiene que bajar hasta un valor, no importa en este año, el año que cuando estén en sexto sí lo van a ver, y tiene que volver a subir, pasar por menos 4, llega al 1 y como dijimos que era doble rebotaba, así que vuelve a bajar para de vuelta a cortar en 2. Bien, ahí ya tenemos entonces las funciones que son polinómicas. Con el mismo ejemplo, pero agregándole un denominador, vamos a trabajar con las funciones racionales. O sea, fíjense que el numerador es el mismo para no tener que hacer muchos cálculos, pero en el denominador tenemos un polinomio. ¿Qué es lo que puede pasar? Dependiendo qué valor le demos a x, el denominador puede ser que se haga 0. Y si el denominador se hace 0, quiere decir que tenemos una división por 0 que en la calculadora figura como error o error matemático. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar las raíces del denominador. ¿Para qué? Para así
hallar lo que nosotros comúnmente vamos a llamar puntos prohibidos, y esos puntos prohibidos son los que vamos a quitarle al conjunto de los números reales para obtener el dominio. Bueno, por lo que vemos acá, A vale menos 2, B vale 2, C vale 12. Aplicamos la resolvente, hacemos todas las cuentas, y me queda que x1 es igual a menos 2 y x2 es igual a 3. Entonces, tenemos en este caso que esos son los puntos prohibidos y el conjunto de definición o dominio van a ser todos los reales menos esos puntos que nosotros encontramos como puntos prohibidos o ceros del denominador. Y lo encerramos así entre llaves. El conjunto de raíces es lo mismo que teníamos antes, porque en la raíz del conjunto de raíces siempre se saca con el numerador, que es lo que habíamos analizado en el ejemplo anterior. Son estas, menos 2, 1, 1 y 2. El orden de multiplicidad, fíjense que también es el mismo. Cuando vamos a hacer la ordenada del origen, ahora tenemos que reemplazar en esta función. Y si ustedes reemplazan, fíjense que todos los términos que tengan x van a desaparecer y nos quedaría menos 4 sobre 12, que simplificándolo nos quedaría menos 1/3, o si quieren sería menos 0,33 o 3333 periódico. Bien, factoriamos la expresión. El numerador queda como estaba antes, en el ejemplo que teníamos. En el denominador, coeficiente principal menos 2, x menos un punto prohibido, x menos el otro punto prohibido. Ahora vamos al cuadro de signo, ponemos todo eso, pinta en rojo los puntos prohibidos. ¿Por qué? Porque en los puntos prohibidos vamos a tener inexistente la función, es decir, ustedes acá en realidad lo que tendrían es la función, o sea, esto sería f de x. Entonces, esa función en menos 2 y en 3 va a ser inexistente. Y en los otros puntos que quedaron, que es el 1 y el 2, que eran las raíces, el menos 2 también era raíz, pero me interesa en este caso y en este caso, que son raíces exclusivamente, vamos a tener que la función vale 0. Bien, para menos 2, ¿dónde vale 0? ¿Qué fila vale 0 o qué factor vale 0? El x más 2 del numerador y el x más 2 del numerador. El resto lo completo o lo dejo así anulado. ¿Dónde vale 1? La función, bueno, o los factores, el x menos 1 al cuadrado, el resto no lo considero. ¿Dónde vale 2? ¿Qué factor vale? Para x igual a 2, ¿qué factor vale 0? El x menos 2. Y para x igual a 3, ¿qué factor vale 0? El x menos 3. Bien, acá tenemos dos ceros, ¿sí? Un 0 en el numerador y un 0 en el denominador. Entonces, como regla general, cuando tenemos un 0 en el numerador y un 0 en el denominador, es un agujero. En el caso que tengamos un solo 0 y es un punto prohibido, si la función es inexistente y tenemos un solo 0, que es el denominador, hay una asíntota vertical que la vamos a calcular. En el resto eran la raíz doble y la raíz simple. Conjunto positiva, bueno, acá contamos, tenemos un signo, 2, 3, 4, 5 signos menos, impares negativos. 1, 2, 3, impares negativos. 1, 2, 3, impares negativos. 1, 2 es positivo y como acá tenemos 1 es negativo. El hecho de que era raíz doble, acuérdense que a la izquierda y a la derecha siempre tienen el mismo signo. Y en el caso del agujero también van a tener el mismo signo, salvo que el agujero coincida que está en una raíz, o sea, que está en el eje X. Bueno, acá tenemos los conjuntos de negatividad y de positividad, y para sacar las asíntotas, que no lo veíamos en polinomios porque dijimos que no tenían, en el caso de las racionales propiamente dichas sí tienen. Para sacar las asíntotas horizontales u oblicuas, lo que hacemos es la división tradicional, como ustedes vieron, la división de polinomios. Acá tenemos 1, una x cuarta dividido menos 2x cuadrado sería menos un medio de x cuadrado, por cambio de signo, bueno, como hacíamos la división. La cosa es lo siguiente, cuando nosotros tenemos el resultado, es decir, el cociente, podemos tener varias posibilidades. Una posibilidad es que todo esto me dé un número, 5 menos 1, 0, 3, 2, en ese caso es una asíntota horizontal. Puede ser que me dé un polinomio de grado 1, ¿sí? O sea, un medio de x más 1, 3x menos 5, 2x. En ese caso, como es una recta, voy a tener una asíntota oblicua. Y si no se va a hacer ni un número, ni una
un polinomio de grado 1, lo que tenemos entonces es nada. No tenemos asíntota ni vertical, ni horizontal, ni oblicua. ¿Cómo sacamos las asíntotas verticales y oblicuas? Para eso consideramos los puntos prohibidos. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a reemplazar en la función por un valor más chiquitito que el punto prohibido y más grande. Pero solamente lo vamos a hacer en aquellos donde estaba el punto prohibido. Es decir, si nosotros vamos acá a esta expresión factoriada y estamos tomando el menos 2 como un punto prohibido, el menos 2 está en este paréntesis y el menos 2 está en este paréntesis. En el resto no. Entonces, por más que reemplace, no me va a dar 0. Entonces, ¿dónde voy a reemplazar por ese valor más pequeño o por ese valor más grande? En este paréntesis que está resaltado en verde en este paréntesis. Hago las cuentas y me queda menos 3,6. Lo mismo hago para un valor que esté a la derecha, más grande, aunque es negativo, pero bueno, consideren que está a la izquierda del menos 2, es menos 2,001, es un número menor, y a la derecha es menos 1,999, que es un número mayor. Reemplazo en el mismo paréntesis, hago la cuenta, menos 3,6, y quiere decir que como el valor es el mismo, y habíamos preconsiderado que había un agujero, quiere decir que como estos valores son pequeños y son iguales, tenemos un agujero en x igual a menos 2 a la altura de y igual a menos 3,6. Ahora consideramos para 3 y hacemos lo mismo, consideramos un valor más pequeño y un valor más grande. ¿Y dónde lo reemplazamos? Solamente en el paréntesis donde estaba el punto prohibido 3, que sería el que está pintado en verde. Si hacemos la cuenta, fíjense que acá me queda 20.000, que es un número muy grande y podríamos considerar que es más infinito, y en este caso cuando reemplazamos por un número más grande, muy próximo a 3, me queda menos 20.000, que podríamos considerar que es un número muy grande pero negativo, que es menos infinito. Quiere decir entonces que vamos a tener una asíntota vertical en x igual a 3.